El hombre de los dulces. El 31 de octubre de 1974, las calles de Pasadena, Texas, estaban llenas de niños pidiendo dulces. Era una noche fría y con neblina. Ronald O'Brien llevaba un impermeable mientras caminaba con sus dos hijos, Timothy, de 8 años, y Elizabeth, de 5, junto con su vecino Jim Bates y los dos hijos de este. En una de las casas, los niños tocaron la puerta, pero nadie respondió. Impacientes, corrieron a la siguiente casa mientras O'Brien se quedó atrás. Minutos después, los alcanzó y sacó 5 grandes Pixie Sticks, diciendo que el dueño de la casa oscura había aparecido finalmente y le había dado esos costosos dulces. Esa noche, en casa, Timothy pidió comer un dulce antes de dormir. Sus padres aceptaron, y él eligió uno de los Pixie Sticks. Casi de inmediato se quejó de que sabía amargo. O'Brien le dio cola y para quitarle el sabor. Minutos después, Timothy empezó a sufrir fuertes dolores estomacales, corrió al baño vomitando y convulsionando. Su padre lo cargó cuando perdió el conocimiento y corrió a pedir ayuda, pero Timothy murió en la ambulancia. Los Pixie Sticks contenían suficiente cianuro de potasio como para matar a 3 adultos. La investigación reveló una verdad aterradora. O'Brien debía más de $100,000 y había tenido 21 empleos en los últimos 10 años. Meses antes de Halloween, había contratado en secreto pólizas de vida por $10,000 para cada uno de sus hijos. También había visitado tiendas químicas preguntando por cianuro y dosis letales. El hombre de la casa oscura trabajaba en el aeropuerto y tenía más de 200 testigos. O'Brien había escondido los dulces envenenados en las mangas de su impermeable. Los entregó a sus hijos y a otros 3 niños para que pareciera un acto al azar. El jurado tardó solo 46 minutos en declararlo culpable. Fue ejecutado por inyección letal el 31 de marzo de 1984. La historia de Timothy es un recordatorio trágico de que el peligro puede venir de donde menos lo esperas. El falso pedidor de dulces. El 31 de octubre de 1957, en Sun Valley, California, Peter Fabiano y su esposa Betty acababan de acostarse cuando sonó el timbre. Era después de las 11 de la noche, muy tarde para que hubiera niños pidiendo dulces. Aún así, Peter bajó a abrir. Betty escuchó que decía, «Es un poco tarde para esto, ¿no?». Una voz respondió, «No». Luego se oyó un disparo. Betty y su hija adolescente Judy corrieron a la puerta. Peter estaba tendido, sangrando por una herida de bala en el pecho. Murió casi de inmediato. El asesino llevaba un disfraz grotesco, jeans, chaqueta color caqui, guantes rojos y una máscara de dominó con rasgos pintados. Sostenía una bolsa de papel que ocultaba la pistola, disparó una sola vez y huyó hacia un auto que lo esperaba. Peter era dueño de un exitoso salón de belleza y veterano de la Marina. Cuando la policía le preguntó a Betty si tenían enemigos, ella mencionó a Joan Rable. Joan había trabajado en el salón y se había hecho muy cercana a Betty. Cuando el matrimonio atravesó una crisis, Betty se mudó con Joan. Su relación se volvió romántica, pero Betty terminó regresando con Peter, prometiendo no volver a ver a Joan. Joan quedó devastada. Conoció a Golden Peitzer, una secretaria médica divorciada. Durante 4 años, Joan manipuló a Golden, describiendo a Peter como un hombre vil y abusivo. Nada de eso era cierto. El 21 de septiembre de 1957, Golden compró un revólver calibre .38. En Halloween, ambas se disfrazaron y condujeron hasta la casa de los Fabiano. Esperaron a que todas las luces se apagaran. Golden se acercó a la puerta y disparó a Peter, mientras Joan la esperaba en el coche. 2 semanas después, la policía rastreó el arma y dio con Golden, quien confesó de inmediato. Ambas se declararon culpables de asesinato en 2º grado y fueron condenadas a entre 5 años y cadena perpetua. El incidente de la puerta equivocada. El 17 de octubre de 1992, Yoshiro Tori, un estudiante japonés de intercambio de 16 años, y su hermano anfitrión estadounidense, Webb Maker, estaban emocionados por asistir a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, Luisiana. Josie vestía un smoking blanco, imitando a John Travolta en Fiebre de Sábado por la noche. A las 8 de la noche, llegaron al vecindario donde se celebraba la fiesta, pero debido a direcciones parecidas y decoraciones similares, se equivocaron de casa. Los chicos tocaron el timbre, pero nadie respondió, así que comenzaron a regresar a su auto. Dentro de la casa, Bonnie Peir los vio por una puerta lateral, se asustó al ver las figuras disfrazadas, cerró con llave y le dijo a su esposo, «Rodney, toma el arma». Rodney Peir tomó un revólver Magnum .44 cargado. Cuando abrió la puerta del garaje, vio a los muchachos regresando al auto. Apuntó el arma a Josie y gritó, «¡Quieto!». Pero Josie, que creía haber encontrado la fiesta, no entendió la orden ni notó el arma. Webb sí la vio y gritó desesperado a su amigo. Peir disparó una sola vez. La bala atravesó ambos lóbulos del pulmón izquierdo de Josie. Murió minutos después en la ambulancia por pérdida de sangre. La policía interrogó brevemente a Peir y lo liberó, argumentando que había actuado dentro de sus derechos.
Solo después de que el gobernador de Luisiana y el cónsul japonés protestaron fue acusado de homicidio involuntario. Su defensa alegó que Josie se movió de forma tan inusual que cualquier persona razonable se habría asustado. El jurado tardó poco más de 3 horas en absolverlo. Los padres de Josie demandaron en un tribunal civil y ganaron $650,000 en compensación. El incidente del paseo en carreta. El 11 de octubre de 2014, Cassidy Charette, de 17 años, y varios compañeros de escuela llegaron a la granja Harvest Hill, en Mechanic Falls, Maine, para disfrutar una noche de diversión de Halloween. Habían ido a vivir la experiencia de The Gauntlet, una famosa atracción de paseo en carreta embrujada. Cassidy era una estudiante destacada en Messolonsky High School, ocupaba el primer lugar académico de su generación de 244 alumnos y era una brillante jugadora de fútbol en el equipo Varsity. Se suponía que sería una noche emocionante de sustos inofensivos. La atracción utilizaba un Jeep CJ5 de 1979 para arrastrar un remolque con más de 20 pasajeros a través del laberinto de maíz. Al caer la tarde, el Jeep comenzó a descender una colina. De pronto, el vehículo se salió de control. El Jeep y el remolque se volcaron, lanzando a los pasajeros por los aires. Cassidy y sus amigos fueron arrojados violentamente del remolque. Varios más sufrieron fracturas, lesiones en los tobillos y raspaduras. 22 personas fueron trasladadas a hospitales. Las heridas de Cassidy fueron las más graves. Murió en el lugar. La investigación reveló una negligencia espantosa. Los frenos traseros del Jeep no funcionaban en absoluto, los delanteros estaban defectuosos, el vehículo remolcaba más del doble de su capacidad, el depósito de líquido de frenos estaba vacío y varias piezas estaban ausentes o mal instaladas. Los empleados habían advertido al dueño de la granja, Peter Bolduc, que los frenos del Jeep eran peligrosos y que debía desecharlo, pero ignoró las advertencias. Los vehículos llevaban años sin mantenimiento. En noviembre de 2016, Harvest Hill Farm se declaró culpable de conducción agravada temeraria. La familia de Cassidy presentó una demanda por homicidio culposo que se resolvió en 2017. El dinero se destinó a la Cine on Cass Foundation, creada en su memoria. El incidente del disfraz. El 31 de octubre de 2020, las calles del viejo Quebec estaban más tranquilas de lo habitual debido a las restricciones por la pandemia. Alrededor de las 10:30 de la noche, vecinos comenzaron a reportar a un hombre con un disfraz medieval cerca del edificio del Parlamento. Vestía pantalones deportivos negros, botas de cuero, un kimono de manga corta y una máscara negra. Al principio, los transeúntes pensaron que era solo un disfraz elaborado de Halloween. Luego comenzaron los gritos. El hombre blandía una katana japonesa con una hoja de más de 76 centímetros. Atacó a víctimas al azar en al menos 4 lugares, entre ellos cerca del famoso Hotel Chateau Frontenac, en la calle du Trésor y en Des Remparts. Testigos describieron escenas de caos, con gente corriendo en todas direcciones. François Duchesne, de 56 años y empleado de un museo, fue asesinado. También Susan Clermont, peluquera de 61 años. 5 personas más resultaron heridas, algunas de gravedad. Las víctimas habían sido elegidas completamente al azar. Después de una persecución de 2 horas y media, Carl Hiroward, de 24 años, fue arrestado poco antes de la 1 de la mañana. Estaba tirado en el suelo, descalzo y con hipotermia. Se entregó a la policía. La investigación reveló que 5 años antes, en un contexto médico, Hiroward había expresado su intención de cometer un acto violento. En el juicio declaró que, desde los 18 años, había planeado una misión que consistía en matar personas con una espada y sembrar el caos. Dijo que dentro de su cabeza existían 2 versiones de sí mismo, una buena y otra mala, y que esa noche la mala tomó el control. En mayo de 2022 fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado y 5 de intento de asesinato. El asesinato del huevo. El 31 de octubre de 1998, Carl Jackson, de 21 años, conducía por el Bronx con su novia Darlene y el hijo de ella, Clyde, de 9 años. Iban a recoger al niño de una fiesta infantil para asistir juntos a otra celebración de Halloween. Jackson había cumplido 21 años apenas unas semanas antes. Era un joven tranquilo, hijo de una enfermera y un trabajador postal, empleado como capturista de datos en Morgan Stanley. Mientras conducían por el vecindario, un huevo se estrelló contra la ventana del auto, luego otro. Un grupo de adolescentes estaba lanzando huevos a los coches que pasaban. Jackson detuvo el vehículo y bajó para enfrentarlos. Se desató una discusión en la calle oscura, las voces se elevaron. Al darse cuenta de que la situación se salía de control, Jackson regresó y se sentó en el asiento del copiloto. Entonces Curtis Sterling, de 17 años, sacó un arma y disparó. El disparo resonó en la noche de Halloween y alcanzó a Jackson en la cabeza. Murió instantáneamente. Una vida joven apagada por nada, dijo su padre a los reporteros. Pero eso es en lo que se ha convertido Halloween, agregó su madre, Gloria. Creo que tardamos 2 años en poder hablar del tema.
Estábamos devastados. Nunca pensamos que alguien de nuestra familia sería asesinado, y menos en una fiesta, por algo tan estúpido. Entre 1984 y 2010, al menos 24 personas en Nueva York resultaron heridas graves o murieron en apuñalamientos, tiroteos, golpizas o accidentes relacionados con confrontaciones por lanzamiento de huevos durante Halloween. Sterling fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. Cada Halloween, la madre de Jackson le enviaba una carta recordándole que se alegraba de que estuviera encarcelado, aunque fue liberado en diciembre de 2015. El incidente de Halloween en Napa. El 31 de octubre de 2004, en Napa, California, 3 compañeras de casa pasaban la noche repartiendo dulces a los niños. Leslie Mazzara, de 26 años y es reina de belleza de Carolina del Sur, Adrienne Insogna, de 26 y ingeniera civil, y Lauren Mianza, de 27 y entrenadora de voleibol, reían y conversaban mientras entregaban golosinas. A las 11 de la noche los niños dejaron de llegar y las 3 se fueron a dormir. Leslie y Adrienne ocuparon las habitaciones de arriba, Lauren dormía abajo. Cerca de las 2 de la mañana, Lauren despertó al oír el sonido de un vidrio rompiéndose, seguido de gritos desgarradores provenientes del piso superior. Escuchó pasos pesados recorriendo la casa. Aterrada, corrió hacia el patio trasero y se escondió. Oía como alguien escapaba por una ventana del sótano y corría hacia la oscuridad. Con cautela, volvió a entrar y subió las escaleras. Lo que encontró fue una escena de horror. Leslie yacía boca abajo en un charco de sangre de varios centímetros de profundidad. Adrienne, al fondo de la cama, aún con vida pero desangrándose. Lauren resbaló con la sangre mientras intentaba pedir ayuda. Ambas mujeres habían sido apuñaladas múltiples veces. Cuando llegó la policía, ya estaban muertas. La investigación descubrió que el asesino era Eric Capel, de 26 años, prometido de Lily Prudhomme, una amiga cercana de Adrienne. Eric había asistido a la fiesta de inauguración cuando las mujeres se mudaron. Las pruebas de ADN lo vincularon con el crimen. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. El caso Frío. La noche del 30 de octubre de 1975, conocida como la Noche de las Travesuras, Martha Masley, de 15 años, salió de su casa en el vecindario de Bell Haven, en Greenwich, Connecticut. Era la víspera de Halloween, cuando los adolescentes acostumbraban tocar timbres o hacer bromas. Martha, una estudiante popular que se había mudado desde California un año antes, estaba emocionada por pasar la noche con amigos. Se reunió con un grupo en la casa de los Skakel, frente a la suya. Según testigos, Martha coqueteó y finalmente besó a Thomas Skakel, de 17. Más tarde, los vieron juntos detrás de una cerca, cerca de la alberca, alrededor de las 9:30 de la noche. Después, Martha desapareció entre la oscuridad. A la mañana siguiente, el 31 de octubre, su madre se preocupó al ver que no había regresado. Se inició una búsqueda. Esa tarde, el cuerpo de Martha fue hallado bajo un árbol en el patio de su casa. Cerca había pedazos de un palo de golf roto. La autopsia indicó que había sido golpeada y apuñalada con el palo, el cual fue rastreado hasta la residencia de los Skakel. El caso atrajo atención mundial porque los Skakel eran sobrinos de Ethel Skakel Kennedy, viuda del senador Robert F. Kennedy. Durante décadas, nadie fue acusado. Luego, en el año 2000, Michael Skakel, que tenía 15 años en el momento del asesinato, fue arrestado a los 41. En 2002 fue declarado culpable y sentenciado a entre 20 años y cadena perpetua. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema de Connecticut anuló su condena. El 30 de octubre de 2020, exactamente 45 años después del asesinato de Martha, el Estado anunció que no volvería a juzgarlo. El crimen sigue oficialmente sin resolverse. Taylor Van Diest. El 31 de octubre de 2011, en Armstrong, Columbia Británica, Taylor Van Diest, de 18 años, salió de su casa disfrazada de zombie. Estaba emocionada por reunirse con sus amigas para su última noche de pedir dulces antes de considerarse demasiado mayores para hacerlo. Taylor era recién graduada de Pleasant Valley Secondary School, estudiante destacada, atleta ejemplar y voluntaria de toda la vida, muy querida en su comunidad. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras caía la noche, Taylor comenzó a caminar por las vías del tren rumbo a la casa de su amiga, un trayecto corto que había hecho muchas veces. Iba chateando con su amiga, hablando de cosas cotidianas. Pero a las 6:01 de la tarde, Taylor envió un mensaje que decía que sentía que alguien la seguía o la estaba acechando. Ese fue el último mensaje que envió. Cuando Taylor no llegó, su amiga se preocupó y trató de llamarla varias veces. No hubo respuesta. De inmediato comenzó una búsqueda con amigos, familiares y la policía. 2 horas más tarde la encontraron gravemente golpeada y apenas con vida junto a un tramo solitario de las vías. Fue trasladada al Hospital General de Kelowna, pero murió a la mañana siguiente a causa de las heridas. Había sido estrangulada y golpeada con una linterna pesada. Las lesiones en la cabeza fueron fatales.
El ADN hallado bajo sus uñas vinculó el asesinato con Matthew Forster, de 28 años, originario de Cherryville. Durante el interrogatorio, cuando los agentes le preguntaron si se sentía mal por haber matado a Taylor, Forster respondió que sí. Confesó haberla golpeado varias veces con la linterna y dejarla morir. En 2018 se declaró culpable de homicidio en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 17 años. Taylor y su familia nunca habían visto a Forster antes de esa noche. Christopher Jenkins. La noche de Halloween del 31 de octubre de 2002, Christopher Jenkins, de 21 años, salió de su departamento en Minneapolis vestido con un disfraz de nativo americano. Planeaba una noche de bares junto a su novia y otra pareja. Era estudiante de último año en la Universidad de Minnesota, capitán del equipo de Lacrosse, inteligente, popular y querido. Todo apuntaba a una noche divertida. El grupo fue al bar Lone Tree Bar and Grill en el centro de la ciudad. Cerca de la medianoche, Christopher fue expulsado del lugar por estar demasiado ebrio. Dejó atrás su teléfono, cartera y chaqueta. El guardia lo vio doblar hacia la izquierda por la avenida Hennepin y perderse en la fría noche de Halloween. Fue la última vez que alguien lo vio con vida. Cuando no regresó, sus amigos y familiares se preocuparon y comenzaron la búsqueda junto con la policía. En 2 ocasiones, perros rastreadores siguieron su olor desde una pizzería frente al bar hasta un estacionamiento. Se encontraron gotas de sangre, pero el rastro terminaba ahí. Luego, todo se enfrió. 4 meses después, el 27 de febrero de 2003, un trabajador vio algo flotando en el río Mississippi. Era el cuerpo de Christopher, boca arriba, entre el puente de la Tercera Avenida y St. Anthony Falls. Aún llevaba su disfraz de Halloween, los zapatos puestos y la camisa metida en los pantalones. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho y en su mano izquierda tenía cabellos humanos. En su sistema se halló GHB, una droga usada comúnmente para incapacitar a las víctimas. La policía inicialmente clasificó el caso como ahogamiento accidental, pero más tarde lo cambió a homicidio tras recibir información de un testigo encarcelado. En 2018, los fiscales declararon que el caso no podía sostenerse judicialmente. El asesinato sigue sin resolverse. El incidente del autobús zombie. El 10 de octubre de 2014, Jeremy M. C. Spaden, de 18 años, llegó a The Incredible Corn Maze en House, Idaho, para su primera noche de trabajo. Estaba nervioso y emocionado. La atracción consistía en un autobús escolar modificado, llamado Zombie Slayer Paintball Bus, en el que los visitantes recorrían el laberinto de maíz disparando bolas de pintura a actores disfrazados de zombies. Jeremy, alto y atlético, estudiante de último año en West Valley School, había sido contratado para interpretar a uno de los zombies. Sus primos y amigos ya trabajaban allí y le habían dicho que era divertido y bien pagado. Alrededor de las 10:30 de la noche, Jeremy estaba en posición, listo para actuar. Su trabajo consistía en salir de entre las plantas de maíz y simular un ataque al autobús mientras los pasajeros le disparaban con las pistolas de pintura. Cuando el autobús avanzaba lentamente por el campo, Jeremy salió corriendo de su escondite hacia la parte trasera del vehículo para cumplir su papel. Pero tropezó. Varios testigos lo vieron caer directamente frente a las llantas traseras del lado del pasajero. El autobús lo atropelló de inmediato. Debido al terreno irregular, el vehículo se sacudía constantemente, y nadie a bordo se dio cuenta de lo ocurrido. Los pasajeros pensaron que era parte del espectáculo. El autobús siguió avanzando. Solo cuando los actores se preparaban para recibir al siguiente grupo notaron que algo estaba mal. Jeremy M. C. Spaden murió en el lugar. Su tía declaró que a los jóvenes se les pagaban $50 por noche. Era su primer día. Días antes, un primo suyo había caído bajo el autobús pero salió ileso. No se presentaron cargos. La atracción Zombie Slayer Bus fue clausurada definitivamente. Si quieres conocer más historias como esta, suscríbete al canal y deja tus sugerencias en los comentarios.